Buenas tardes. Pues ya estamos en la cuarta charla magistral que se trae en este ciclo de charlas, y en esta ocasión es sobre la depuración de aguas residuales y la nueva normativa que va a desarrollar la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea, para el futuro. Si entramos en un contexto pequeño, quiero dar, en el año 2023 realmente se está produciendo una situación muy prolífica en cuanto a la puesta en perdón, a la introducción de nuevas normas en todo lo que son referentes a las materias en el ciclo integral del agua. En enero se puso en servicio, se puso en operación, ¿cómo se dice? Sí, la normativa del agua de consumo y las condiciones de servicio. En junio se introdujo también, o se puso ya en vigencia, la normativa para la reutilización de aguas depuradas para uso agrario. En julio se han incorporado modificaciones al reglamento del dominio público hidráulico, y en paralelo a todo esto pues tenemos esta nueva normativa o esta modificación de la antigua normativa para la depuración de aguas residuales urbanas. Así pues estamos en época de cambio, y yo creo que esto marca un punto de inflexión en cuanto a cómo se ha venido desarrollando todo lo que son las gestiones de operación y las gestiones y la planificación en cuanto a materia hidrológica en este sentido. Si nos centramos en la normativa que vamos a presentar ahora, viene a sustituir a la ya más veterana de todas las regulaciones en el ciclo del agua, que es la normativa del año 91, la directiva del año 91 sobre la depuración de aguas residuales. En realidad la Comisión ya considera que los objetivos que crearon esa directiva, que fundamentalmente era el objetivo de reducir la contaminación y proteger el medio ambiente, se han alcanzado en una medida muy alta, y por lo tanto procede a dar un paso más en lo que es los objetivos que la Comisión quiere incorporar al papel que tiene que desarrollar la depuración de agua dentro de Europa. En este caso, pues, dos objetivos principales son los que se van a incorporar, y otros más, pero dos objetivos principales como son, de una parte, la protección de la salud pública, todo ello, digamos, derivado de la situación que nos ha producido la pandemia y el COVID, y la incorporación de criterios de eficiencia, hoy me estoy perdiendo, de la lucha contra el cambio climático, efectivamente. O sea, la idea es incorporar el factor de luchar contra el cambio climático en todas las actividades que está desarrollándose a nivel de agua. Sin más, bueno, pues no quiero tampoco alargarme, y les voy a presentar al ponente, que es don Antonio García Lara, responsable de depuración y desalación de Aqualia en Canarias. Es un ingeniero muy experimentado en el gestor de proyectos en el ámbito del medio ambiente y del ciclo del agua y de la industria de tratamiento de agua. Ha ocupado puestos como director técnico en Oriente Medio, ha sido responsable de operaciones en Emiratos Árabes, ingeniero de equipos y tecnología, ingeniero de instalaciones y puesta en marcha, o jefe de departamento de obras de Aqualia. En sus 22 años en la empresa ha estado a cargo tanto de operación, control, mantenimiento, de todo tipo de instalaciones, plantas de tratamiento, estaciones de bombeo de aguas residuales, estaciones de bombeo de aguas reutilizadas, plantas de ósmosis inversa, en fin, un especialista. El título de la ponencia es Implicaciones para Canarias de la propuesta de nueva Directiva Europea de Depuración de Aguas Residuales Urbanas, y les dejo con él. Cuando terminemos tendremos una oportunidad de hacer preguntas y de establecer algún debate. Contestarlas. Pues nada, primero agradecerles que hayan venido a verme, y a lo que voy a decir, que realmente tiene mucho fondo, pero lo que vamos a decir quizás mañana sea totalmente lo contrario, ¿no? Ya que lo que estamos presentando hasta hace muy poco era el borrador, ahora estamos presentando la propuesta que se aprobó por el Consejo de la Unión Europea el día 16 de octubre,
Entonces he tenido que cambiar casi toda la presentación de un día para otro, ¿no? Y todavía falta que pase por el Parlamento, por lo tanto, y después va a transponerla a cada país, por lo tanto, de lo que se puede parecer como un huevo o una castaña, lo que vamos a poner aquí. Suponemos que irá con las exigencias que irán a menos y las fechas más largas, porque el borrador era bastante exigente, ¿no? Bueno, el índice que vamos a tratar, un poco de la cronología de lo que tenemos actualmente, rápidamente, la propuesta que ya tenemos de la modificación de la directiva, unos aspectos generales de lo publicado el 16 del 10 del 23 y los 3 bloques principales, que son los contaminantes restantes urbanos, los nuevos retos y la gobernanza, ¿no? Y después la parte de las implicaciones en Canarias. Como entiendo que no todo el mundo se conoce, ni yo tampoco, es la 91-271, pues bueno, vamos a meter un poco en materia de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, en principio, el objetivo en el artículo 1 de la norma, que actualmente está en funcionamiento, era proteger el medio ambiente, como había dicho Fernando, de los vertidos de aguas residuales. Y se acabó, y nada más. ¿Vale? Entonces, bueno, al principio, en enero de 2021, teníamos que estar ya tratando las de 15.000 habitantes equivalentes, en el 2006 entre 10.000, y en el 2000, creo que me he equivocado, en el 2008 creo que es, de entre 2.000 y 10.000 habitantes equivalentes. Pero bueno, al final la directiva, pues, ¿qué consiguió? Pues proteger los vertidos de aguas urbanas e industriales, las poblaciones mayores a 2.000 habitantes equivalentes y definir la zona sensible. Y la foto europea, pues sí, hemos conseguido recolectar el 98% de las aguas residuales, se tratan el 92% de las aguas residuales, tienen tratamiento, bueno, es un gran reto, ¿no? Por eso decía Fernando que esta directiva, en 32 años, hemos conseguido unos objetivos mayúsculos, ¿no? Pero todavía tenemos incumplimiento, como todos sabemos, y hay sanciones de la Unión Europea, ¿no? Esto sería más o menos cómo fue en España, cómo fue yendo en España, ¿no? Más alto, voy a durar un telediario. Bueno, en el 91 se aprobó la directiva, en el 2001 casi no habíamos hecho nada, en el 2010 ya nos lleva la Unión Europea a juicio porque no estamos cumpliendo las de 15.000 habitantes equivalentes, en el 2011 ya tenemos las primeras sentencias, en el 2017 aumentan las multas y en el 2018 tenemos más todavía. Pero bueno, en la prensa salió, ¿no? Que es la opinión que tenemos, sabemos todos, ¿no? Agua, otra multa de 80 millones, 10 millones por otro lado, aquí estamos. Pero bueno, ya estamos viendo que al final se ve un poco, ya nos está diciendo que empezamos a rebajarnos las penas, ¿no? El borrador, pues salió el otro día, el 16 de octubre del 23, y nos cambia toda mi presentación. Entonces, bueno, cambia bastante. Ya los stakeholders, que son los grupos de presión, consiguen hacer modificaciones importantes, porque eran unos objetivos inicialmente bastante difíciles de conseguir. Quizá aquí en Canarias no tuviésemos tantos problemas porque no tenemos el tamaño que otros países y también las temperaturas por tema de nutrientes, tampoco tenemos grandes problemas, pero pues sí tendríamos grandes problemas en general, ¿no? La fecha de mayor interés, pues bueno, la publicación del borrador, que fue el 26 de octubre, hubo unas negociaciones durante el 23 y se aprobó los cambios en el Consejo Europeo el 16 de octubre. En un año se ha revisado el texto y ya se ha hecho el primer propuesta. La adaptación de esta propuesta a una directiva será abril-marzo del 2024, que estamos otro año, poco menos de un año, y se pretende que sea antes de las elecciones. Pero bueno, esto nunca se sabe, es una norma que va a costar mucho dinero, ya veremos. Entrada en vigor 20 días después, la transposición llegará a unos 2 años, y estas son las fechas principales. He puesto en verde todo lo que ha cambiado. Me explico, antes era 2025, ya tenemos 2027, 35 sigue al 39, 40 al 45. Ya vemos que durante las negociaciones, pues se ve que se va a necesitar más tiempo para llevarla a cabo, ¿no? Y bueno, vemos que ya la norma de 20 artículos y 3 anexos nos vamos a 35 artículos y entre 7 y 8 anexos. Lo principal, aunque parezca obvio, es el objetivo. Antes era proteger el medio ambiente y ahora
Empecemos. Protección del medio ambiente, protección de la salud, reducción de emisiones de efecto invernadero, mejora de la gobernanza, transparencia en el sector, mejor acceso al saneamiento, vigilancia de aguas residuales. Si en esto hemos estado 32 años y nos ha costado cumplir, en esto tendremos que ponernos bastante las pilas, ¿me explico? Hay muchos nuevos objetivos y la sociedad cada vez más exigente, y Europa un poco más que el resto del mundo. Bueno, esto es un poco para que vean los ejes de que tratan, aglomeraciones, gestión de tormentas, nutrientes, fango, energía, monitoring, microcontaminantes, contaminaciones domésticas, asuntos legales. Y estos son los bloques que son y los artículos que modifican, ¿no? Esto es simplemente un poco informativo, por si tienen la diapositiva que sepan. Los aspectos generales se pueden dividir en 3 bloques. El primer bloque son los contaminantes restantes. Dijimos que la norma actual, hasta los 2.000 habitantes equivalentes, pues más o menos se ha cumplido, un 98% de todos los momentos, pues nos queda el resto. Pequeñas poblaciones, los sistemas individualizados de tratamiento, la eliminación de nutrientes, o más bien cambia el texto nuevo, cambia a eliminación a reducción, ya se han dado cuenta que eliminarlo no es tan sencillo, y las descargas industriales, pero realmente las descargas industriales entran en auditoría y monitorización, tampoco se meten mucho, pero bueno, ya lo mete dentro del resto, ¿no? Los nuevos retos, que aquí hay bastante chicha, podríamos decir, los microcontaminantes y los contaminantes emergentes, son todos microplásticos, antibióticos, industria farmacéutica sobre todo, la eficiencia energética, la reducción de las emisiones de efecto invernadero, que obviamente están juntos, y la vigilancia epidemiológica. Se dieron cuenta con el COVID, parece ser que funcionó los análisis de COVID que se hacían, y bueno, y quieren meterlo como una herramienta más, que no se había metido anteriormente. Y la parte de la gobernanza, que es la parte que más le importa a Fernando, a los gestores de sistemas, pues una cosa muy importante que mete esta norma, que es la responsabilidad del productor, a ver cómo lo hacemos, que el que contamina pague, porque hay que pagar todo esto. Esto hay que pagarlo, y alguien tiene que pagarlo, pero vamos a pagar los consumidores finales, pero el control y el reporting, la información al público, si queremos ser transparentes, la planificación de las inversiones y la accesibilidad al saneamiento. Bueno, esto es otra diapositiva que tampoco nos vamos a parar en todo, pero aquí es una diapositiva por fechas, los puntos más importantes que tenemos por cada fecha, ¿no? Reducir el 87,5% de fósforo y el 82% en todas las instalaciones, más de 150.000 habitantes equivalentes. Pero bueno, nos han dado a 2045, antes estábamos en 2040, 5 añitos más. En el 2035 tenemos que tener ya agrupado o tratado, si no se puede agrupar, los 1.250 habitantes equivalentes, antes eran 1.000. Incluso había una norma, al principio del borrador hablaban de 500 habitantes equivalentes. Pero bueno, obviamente ven que eso es bastante imposible. Y en esta parte, que es la parte que más le interesa a los gestores, a los consejos insulares, ayuntamientos, que es el desbordamiento de aguas pluviales. Yo me meto poco porque yo soy gestor de depuradoras, yo en esto me meto poco, pero bueno, así es importante que tendremos que monitorizarlo todo. Y tenemos que saber cuánta cantidad. Podrán ver, si quieren, me pasó Baltasar una presentación de la Macaronesia, ¿era, no? De cómo era, y hay una ponencia del proyecto Ávalo. Hay una ponencia al final de Pablo Rasero, que es el responsable de depuración de Masesa, casualmente fue compañero mío en Acuelia hace muchos años, donde él explica muy bien cómo esos alivios tienen mucha importancia, porque el saneamiento sin limpiar durante meses, cuando llega el agua, pues si un saneamiento estuviese totalmente limpio, podríamos tener una DQO de salida de 20, pues agua de lluvia, simplemente, pero cuando llevan meses parados podemos tener DQOs de 1.000 y 1.200. Entonces, es una gran carga contaminante, ¿no? Bueno, esta diapositiva, bueno, hablamos de los objetivos, ¿vale? Y lo que es la directiva actual, esta la dejaré para que lo tengan, pero bueno, ya entraremos en detalle. Lo que decía el borrador, aquí decía que entraban hasta 500 habitantes, ¿vale? Y teníamos, aquí ya empezamos a 250. Los tratamientos terciarios, al principio era de 100.000, hemos ido hasta los 150.000, que bueno, obviamente se dan cuenta que
que estas primeras ideas eran bastante difíciles de alcanzar, ¿no? Y también nos mete que ya si el agua se utiliza para reutilización, no tendremos que eliminar nutrientes, pero bueno, eso tiene una larga discusión porque habría que verlo un poco. Bueno, hay un montón de esto, si os queréis la diapositiva, está hecho por todos los puntos. Bueno, ya entrando en los bloques. El primer bloque, contaminación restante. Lo primero, pequeñas aglomeraciones. Obligamos hasta 125 habitantes equivalentes, la auditoría y vigilancia en 2025, cumplimiento 2035. En Canarias, este es uno de los puntos, aunque lo veremos más adelante, que va a tener bastante más impacto, ¿no? Sobre todo, que todas estas aglomeraciones se canalicen, tengan saneamiento. Quitar todas las fosas sépticas, por ejemplo en Tenerife hay montones, yo no sé las más islas, pero bueno, en otras también tiene que ser parecido. Los sistemas individuales de tratamiento, aquí el gran cambio está que solo se podrán instalar cuando no sea posible llevarla a otra depuradora mayor. Por ejemplo, podría ser en sitios con una orografía muy abrupta y las construcciones sean complejas. Los planes integrales de gestión de residuales basados en infraestructura de prevención, bueno, la monitorización en campo en 2025, la obligación para 100.000 habitantes equivalentes, y si el alivio produce un riesgo, lo tenemos a partir de 10.000 habitantes, que es una tarea importante porque no es solamente medir, tenemos que analizar, y a ver cómo lo hacemos. Los nutrientes, que para mí, como buen procesista de depuración, me parece lo más interesante, nos obligan a todas las plantas de más de 1.500 habitantes equivalentes a 8 ppm de nitrógeno, 0,5 de fósforo. En Canarias, los climas que tenemos por aquí no es un gran problema. La cuestión es que la depuradora esté diseñada para eso. Y el fósforo, que tengamos dinero suficiente para gastar en sales metálicas. Y para entre 10.000 y 1.500 habitantes equivalentes, si no hay riesgo, pues bueno, nos bajan hasta 10, que es algo relativamente normal, y hasta un ppm en fósforo. Las descargas industriales, por requerimiento de control reporting, pero bueno, mientras que no estén fuera de la normativa local de aguas industriales. El segundo reto, llevo 16 minutos, voy rápido. El segundo reto, los tratamientos terciarios. Obligarán a todas las poblaciones de más de 1.500 habitantes a tener tratamientos terciarios en el año 2035. Entre 10.000 habitantes, si el alivio produce riesgo de eutroficación, hay que identificarlo en 2027 y cumplimiento en 2045. Obviamente ya se dan cuenta ellos que 10.000 habitantes equivalentes, meter tratamientos terciarios o meter membranas posiblemente sea caro. Bueno, habría que ver si es membrana o tendremos que meter filtros de arena, bueno, depende de dónde vaya el agua y el nivel, ¿no? Los tratamientos cuaternarios inicialmente hablaban de 150.000 habitantes, no, 150.000 habitantes equivalentes, y se iban en 2040 y ahora 200.000 habitantes equivalentes, pero bueno, y en 2045, ¿no? Y lo mismo para 10.000 habitantes, mayores de 10.000 habitantes equivalentes, cuando tenga un riesgo para la salud. Por lo tanto, habrá que identificar todo eso. Esto no es decir, hay un riesgo para la salud, no, tenemos que identificarlo. Y en 2045 tenemos, obviamente han mandado todo el 2045, porque los tratamientos cuaternarios no es que sean tecnologías que estén claras, ni que sean tecnologías habituales, ¿no? Todavía falta funcionar. Y el tema de eficiencia energética, la neutralidad energética y la neutralidad de gases de efecto invernadero, a todas las plantas más de 100.000 habitantes equivalentes para 2030, y la de 10.000, donde deberán incrementar la eficiencia y tendrán que meter también las redes en 2035, y al final en 2045 tenemos que tener neutralidad energética. La cuestión es, ¿en la planta o podremos montar molinos a 10 kilómetros para cubrirlo de alguna forma? Es cierto que han considerado en las plantas ya menores, de mayores de 10.000 habitantes equivalentes, que un 30% de la energía la puedes comprar fuera, ¿vale? Por lo tanto, por ahí todavía queda bastante. Y los efectos de gases de efecto invernadero, pues bueno, es 3/4 lo mismo porque van de la mano una cosa de la otra, ¿no? En los nuevos retos también tenemos la valorización y la reutilización de los fangos.
cosa que no se hace muy habitualmente por estas islas. Todos los fangos deben ser tratados, valorizados. Bueno, si vamos para agricultura, pues las tendencias en la península está por la higienización, por lo tanto estamos empezando a encarecer un poco más. Y lo que te está hablando es recuperar fósforo. El fósforo es muy interesante recuperarlo, es un material relativamente escaso y lo estamos fijando al fango y lo estamos tirando allí. El fósforo, la tendencia de la depuración son las biofactorías, convertir las depuradoras que produzcan dinero, no que sea un gasto, ¿no? Y no es sencillo, pero por ahí va, ¿no? Y además se tenderá que, bueno, la idea es llegar hasta los 1000 habitantes equivalentes, que se reutilice todo el fango, o se saque algo del fango. Es bastante complejo. La vigilancia de las aguas residuales, este es el tema de monitorización de patógenos. Inicialmente querían que todas las plantas de 10.000 habitantes, perdón, de 150.000 habitantes equivalentes estuviesen monitorizando todo el santo día, pero ya han dicho que si hay una emergencia es cuando deberíamos de hacerlo, porque meter un laboratorio con PCR, tener gente especializada, consumo de reactivos, para unos resultados así, pues bueno, si no lo pagan, todo el mundo estamos encantados. Y el tema de la gobernanza, pues para mí el punto más importante es la obligación de los productores de productos farmacéuticos y higiene personal. Si estos señores pagan las toallitas, los problemas que nos dan, yo ya me conformo. Ya si viene el farmacéutico con los antibióticos, pues andaríamos mucho más, ¿no? Porque lo que se busca es financiar los costes de eliminarlos. Eliminar las toallitas, eliminarlas, bueno, muy sencillo, con prohibirlas tendríamos bastante, pero eliminar los antibióticos y otros productos no es nada sencillo. Se está viendo que con los tratamientos aerobios bien llevados se elimina gran parte, pero al final una membrana no elimina, concentra. Y debemos eliminar, por lo tanto tenemos que irnos a oxidaciones avanzadas y a otros tratamientos bastante más complejos, ¿no? Después tenemos la planificación e inversiones para evitar incumplimientos. Los agentes de las cuencas tendrán que hacer planes, bueno, hacer los planes, que después tendrán que ver planes nacionales, tendrán que hacer un diagnóstico, identificar las inversiones. Bueno, esto parece bastante lógico que se haga. El control y el reporting, aquí pongo un grande digitalización. Ahora tenemos que aprovechar los PERTE de digitalización porque nos van a pedir que lo midamos, que lo cuantifiquemos, los alivios, las escorrentías, tenemos que monitorizar los microplásticos y los lodos en el agua, bueno, que establecer acceso a los datos y el público tiene que tener acceso online. Bueno, es parecido a lo que tenemos en agua potable. Pero bueno, en depuración no tenemos en general no se está tan digitalizado. En plantas grandes es relativamente sencillo, en plantas pequeñas donde está el gran trabajo, ¿no? Sobre todo plantas que están alejadas de los núcleos urbanos, ¿no? Pequeñas que estén en núcleos urbanos alejados, pues será bastante más complejo. Y bueno, esto de la gobernanza, pues bueno, se tiende con el ODS número 6, que los grupos vulnerables tengan saneamiento, ¿no? De alguna forma, si tenemos un poblado gitano, por decir algo, pues tendremos que darle saneamiento. Si tenemos inmigrantes en algún sitio, esto tendremos que darle saneamiento, porque tenemos que cumplir el ODS número 6, ¿no? Y ya entramos en la parte de Canarias. Yo me voy a parar, como he dicho antes, yo me dedico a la depuración pura y dura y a la desalación en las plantas. Entonces me voy a parar en el artículo 3, en el 4, en el 6, en el 7, en el 8, el 9 y el 20, que son los sistemas de recolección de agua, el sistema individualizado, el tratamiento secundario, el tratamiento terciario con los nuevos límites de nitrógeno y fósforo, el tratamiento cuaternario, que es bastante nuevo y particular, la responsabilidad ampliada del productor y el tema de los lodos, ¿vale? Hay muchos otros puntos, pero bueno, no se puede llegar a todo porque también el número de analítica va a aumentar, de seguimiento, el tema de las escorrentías es muy importante, pero bueno, y entra. Bueno, como no puedo ver todas las islas y la información en los planes hidrológicos no es sencilla de encontrar, pues bueno, aquí vemos Tenerife, que estos datos son del segundo ciclo, no son del tercer ciclo, porque en el tercer ciclo no venía tan claro, pero bueno, sabemos que Tenerife, con las inversiones que ha tenido últimamente, está trabajando sobre todo en la zona de Huima, en Guía y en otras zonas, nuevos colectores en el Valle de la Orotava, y está recolectando todas esas aguas que no se estaba haciendo anteriormente, ¿no? Pero bueno, aquí podemos ver
que en la zona de Garachico, de lo que es Isla Baja, ni tenemos depuración, ni tenemos recolección, ni tenemos absolutamente nada. En la zona de Candelaria también tenemos los mismos problemas. En la Victoria, Santa Úrsula también. Aquí en la zona de Anaga menos, porque obviamente son poblaciones mucho más pequeñas, pero vemos que aquí va a haber una importante inversión en colectores de saneamientos, que ya se está haciendo gran parte, pero bueno, tendremos que llegar hasta los 1.250 habitantes equivalentes, ¿vale? Y no va a ser nada sencillo, ¿no? Es cierto que la norma te excluye a cotas de más de 1.500 metros, que bueno, como es cotas tan altas, pues bueno, es complicado llevarlo y te pedirán saneamiento y también es complicado depurar a esas cotas, ¿no? Pero bueno, no hay grandes poblaciones a esas cotas tan altas, ¿no? Yo creo que Villaflor es la más alta en Tenerife y no llega a los 1.000 metros, creo que están 800 algo. El artículo 4, que son los sistemas individuales, y el artículo 6, el tratamiento secundario, he puesto como ejemplo la isla de La Gomera. ¿Vale? La isla de La Gomera, casualmente, es de los planes hidrológicos que ya tiene identificados todos los núcleos de población. Me supongo que la documentación interna que tendrán los diferentes consejos ya tendrán identificado por debajo de 2.000 habitantes equivalentes, que es lo que te pedía la directiva hasta hace 2 días. Pero bueno, La Gomera lo tiene ya identificado y como venía identificado, pues es más sencillo trabajarlo. Aparte, La Gomera tiene una particularidad. La orografía es muy abrupta y las poblaciones son muy pequeñas. Entonces es un buen ejemplo, ¿no? Si nos damos cuenta, realmente no tenemos grandes problemas. La única población que quedaría dentro sería Hermigua, porque las demás, muchas son mucho más pequeñas, de 1.250 habitantes equivalentes. Y Hermigua a día de hoy tiene depuración, lo que no sé es el estado que estará de saneamiento. Y las plantas tiene depuración y secundaria, me explico, tiene un tratamiento secundario que funcionará como funcione, pero tiene, no es el famoso tratamiento adecuado a una reja de 30 y topa al mar, por emisario, no, ya tiene. Posible en otras islas tengan más trabajo porque hay mucho tratamiento adecuado, pero bueno, La Gomera casualmente tienen bastante depuración, aunque bueno, funcionará de aquella manera, que ese es uno de los problemas de los tratamientos de agua, es quien lo lleva, ¿no? Y vemos que en las poblaciones entre 2.000 y 10.000 habitantes equivalentes, secundarios, ya tienen todos. San Sebastián de la Gomera tiene tratamiento, Playa Calera también, casi todo. Chicude es inferior a Hermigua, Vallehermoso es inferior a Hermigua, Agulo es inferior, incluso Agulo tiene un tratamiento de MBR, y creo que no llega ni 100 metros cúbicos al día, y tiene ahí unas membranas de cubota planas perfectas. O sea, bueno, hay un poco de todo, ¿no? Y ahora entro yo en la parte que a mí más me gusta, que es el tema del nitrógeno y fósforo. Lo que nos pedían anteriormente, esta es cogido directamente de la propuesta, y te tachan en lo que era en el borrador, que era en fósforo 0,5 y un 90 de rendimiento, y ahora te hablan del 87,5, están hilando fino ya, aquí han tenido que discutir para llegar a esos números, y encima ya hablamos de dos posibilidades diferentes, un ppm entre 10.000 y 150.000, y 0,5 ppm en más de 150.000 habitantes equivalentes, ¿no? En el nitrógeno, pues tenemos algo parecido, inicialmente 6 ppm, pero me supongo que el señor de Finlandia, que está a menos 10 grados, pues dirá, a ver cómo soy yo capaz de reducir con una temperatura de 14 grados en el reactor, llega a una edad de fango de 38 días y sea capaz de reducir ese nitrógeno, hacer toda la nitrificación y toda la desnitrificación. Es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, bueno, han rebajado a 8 en las que son más de 150.000 habitantes equivalentes y a 10 entre 10.000 y 150.000, que son objetivos alcanzables. Es más, yo creo que 10 estaba ya en la norma española, quiero recordar. En España no es pero imagino que en Vitoria tendrán algún cierto problema, o en Aragón alto, pero bueno, aquí no tenemos gran problema. Y ya han bajado el rendimiento del 85 al 80. Como vemos, en Europa hay un montón de incumplimientos, no es que estemos especialmente... Y en otros sitios quizás que no lo están ni midiendo.
Y aquí en España vemos que Canarias, estos son el número de habitantes equivalente acumulado, y aquí en Canarias, en Tenerife y en Gran Canaria, en lo que son las provincias, necesitan ambos. No se está cumpliendo ni la reducción en nitrógeno ni en fósforo. Bueno, aquí ponemos el ejemplo de qué pasa con ese agua. Tenemos plantas, nos está diciendo la normativa que todas las plantas, vamos a entrar en la de 150.000 habitantes equivalentes, ¿no? Y tenemos plantas, 4, ¿vale?, de 150.000 habitantes equivalentes. Y ese agua, inicialmente, no podemos tirarla al mar sin la eliminación de nitrógeno y fósforo. Nosotros vemos nuestro Atlántico, y aquí en Gran Canaria solamente hay 2 pequeñas zonas con riesgo, que es donde nos obligaría. Oye, y la depuradora está aquí, tira de este lado. Y aparte, no podemos comparar la norma aquí en Canarias que en el Mar Menor. Obviamente el Mediterráneo tiene muchísimo más riesgo de contaminación de nutrientes que Canarias, ¿no? Hay un montón de grupos de interés que obviamente quieren vender sus tecnologías, otros no les interesa reducir tanto, y además tenemos otras contrapartidas, ¿no? La producción de agua residual es continua, con nitrógeno y fósforo, pero las necesidades agrarias son discontinuas de nitrógeno y fósforo. Por lo tanto, no siempre vamos a tener la capacidad de soltar ese agua para la agricultura, el 100% del agua. Si llueve, el agricultor quizás no nos compre este agua. Además, tenemos que educar al agricultor para que no use fertilizantes a lo loco, que empiece a trabajar porque se está ahorrando dinero. Entonces, claro, la gran duda que yo por lo menos no lo encontré en la norma es ¿qué pasa cuando tiramos ese agua? ¿Tenemos que eliminar el nitrógeno y el fósforo porque lo vamos a tirar al mar? ¿O tenemos que tratar o no lo tratamos porque va a agricultura? ¿O serán porcentajes? Ahora, a día de hoy, no es la norma, es una gran duda que hay, ¿no? Porque obviamente sería muy lógico que aquí en Gran Canaria, pues, o en cualquiera de estas depuradoras, pues diríamos, oye, si la agricultura no las quiere, o lo que sea, que ahora mismo con la escasez de agua las quiere todas, no sé, para eso están las balsas de Ana de Valtén, tienen todo el agua para almacenar, es cierto que si tenemos que tirar ese agua al mar, la Unión Europea nos va a dejar o no nos va a dejar. Después tenemos otro problema, las depuradoras, yo conozco, de todas las que conozco es ADES Arona, ADES Arona no tiene sistema de desnitrificación, ni tiene sistema de eliminación de fósforo. Hombre, tiene sistema de desnitrificación porque viene de un antiguo carrusel, y en ese carrusel sí tiene capacidad de hacer zonas anaeróbicas, anóxicas, pero en una depuradora normal que no se ha pensado, tienes que crear una balsa anóxica, una recirculación de fango, si funcionas bien, si juegas bien tus cartas, eres capaz de coger el rédito del nitrato para después la desnitrificación y coger el oxígeno. Pero estamos hablando que para 1 kilo de nitrógeno necesitamos 4,57 kilos de oxígeno. Y además, para eliminar el fósforo, necesitamos echar sales metálicas, cloruro férrico, policloruro de aluminio, y estamos hablando que la dosis anda entre los 50 y los 200 miligramos. Y esto nos va a producir muchos más fangos, ¿vale? En el artículo 8 habla del tratamiento cuaternario, y es cierto que en las conclusiones de AEAS, ellos decían, bueno, nosotros que pertenecemos a la Asociación de Empresas de Abastecimiento de Agua, que toda la responsabilidad del tratamiento cuaternario estaban cayendo en las depuradoras. Y casualmente salió la noticia, adiós a las purpurinas. Mira, por lo menos la Unión Europea ya ha tomado en cuenta que tiene que atacar directamente al productor de los contaminantes. Aparte de pagar, tenemos que reducir, porque si no reducimos va a ser bastante complejo, ¿no? En los tratamientos cuaternarios te habla a partir de 200.000 habitantes equivalentes. Aquí tenemos solamente 2 plantas de 200.000 habitantes equivalentes por ahora. Y para eliminar para tratamientos cuaternarios, que eliminemos, porque vuelvo a repetir, las membranas no eliminan, concentran. Que ponemos una membrana cerámica o ponemos una membrana de ultrafiltración, de nanofiltración, y nos lo quitamos todo. No, perdona. Tendrá un 20% de agua, pero cargadito. Por lo tanto, las únicas tecnologías por ahora que se están desarrolladas, pero no
son tecnologías maduras, podríamos decir. Están los procesos no fotoquímicos, echarle ozono, peróxido, lo que te dé la gana, un oxidante para romper esas moléculas en sustancias más simples, o procesos fotoquímicos, ¿no? Que al final tenemos ultravioleta más peróxido, o tenemos dióxido de titanio, o hay 1000 tecnologías. En esto, Suiza es el país pionero en la eliminación de contaminantes cuaternarios, ¿no? Y salía casualmente esta noticia de que Siemens la ha vendido a la mayor planta de ozono del mundo. Por lo tanto, aquí detrás de todo esto hay mucho lobby de tratamientos, y muchos de los países que están moviéndose en esto son dueños de empresas que están tratando, que tratan esto. Entonces, además, los contaminantes que vienen no son los que más afectan a España, ¿no? Pero bueno, en principio hasta 2045 tenemos tiempo para pensarlo. La responsabilidad ampliada del productor, porque esto tenemos que pagarlo. Habrá que modificar plantas, habrá que hacer muchas cosas. Entonces la Unión Europea nos pone que, oye, que los costes totales de alguna forma tienen que repercutirse al que produce la contaminación, ¿no? Que siempre se ha dicho que el que contamina paga. Pero claro, la cuestión es que la norma no describe cómo van a ir esos fondos y quién lo va a gestionar y cómo van a llegar desde el arancel, podríamos decir, del productor en China, que lo coja el primer país que entra, por ejemplo, entra por Alemania, un producto nos llega a España y ese producto, ¿cómo nos va a llegar a nosotros ese arancel o ese impuesto a la contaminación? Y después hay que recordar que la responsabilidad del tratamiento de depuración está en los municipios, que tenemos que llegar hasta allí, que bueno, las cuencas hidrográficas, los consejos insulares tendrán mucho que decir, pero al final los ayuntamientos son los galantes de la depuración en sus municipios, ¿no? En la neutralidad energética, ¿vale? Pongo que, bueno, auditoría energética, aquí estamos hablando hasta 100.000 habitantes, ¿vale? En 2025, y tenemos que tener neutralidad de todas de mayores de 100.000 en 2045. Como veis, todo de la norma inicial que iba a 2035, 2040, todo se está yendo a 2045, porque ven que los objetivos tampoco es que sean, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que producir más energía en nuestras plantas. Aumentamos la cogeneración con codigestión, o los fangos los mejoramos con hidrólisis térmica, donde interese, para producir más gas, pero más consumo energético. Se supone que el balance con la hidrólisis térmica es mayor y produce más gas, o meter renovables, pero no tenemos espacio en todos los sitios para meter las renovables. Entonces, los parques eólicos, bueno, metemos una turbina de 20 megavatios, alimentamos la depuradora, el pueblo de al lado y los otros. Pero la cuestión es, ¿tiene que estar en la zona de la depuradora o puede estar a 20 kilómetros un parque asociado? Eso no lo pone la norma a día de hoy, ¿vale? Nuevos tratamientos, estamos hablando de los terciarios en todos sitios, cuaternarios. Tenemos más consumo energético, un ultravioleta, una ultrafiltración, filtros, dosificaciones, la huella de carbono de traer productos químicos, los cloruros férricos y todo a la planta cuesta dinero. Y hay que producir, eso son más energía, ¿vale? Y hay que incluir en neutralidad energética los sistemas de saneamiento también, que no solamente la planta. Y la única cosa sin buena para las plantas relativamente pequeñas, entre 10.000 y 100.000, que el 30% de la energía la podemos comprar fuera. Bueno, se ve lógico que una plantita no va a poner un molino o lo que sea, entonces tiene que tener alguna posibilidad, ni todas las plantas van a poner un digestor anaerobio. Yo siempre hablaba con Fernando hoy, la depuradora que nosotros gestionamos en el puerto de la Cruz, ahí al lado del Loro Parque no le veo yo poniendo un digestor anaerobio y un gasómetro allí. Yo sinceramente, está a la entrada del puerto de la Cruz, habrá que hacer algo. No. Como decíamos que la norma se ha pensado tanto para el finlandés como para el canario, entonces tiene su complicación. Y el artículo 20 nos habla de los lodos, ¿no? Yo pongo este titular, que es de 2013, porque se ve que el Consejo Insular intentó reutilizar los lodos, ya sea agricultura, pero se está intentando. Actualmente se están llevando a codigestión, a una digestión seca,
Esto me comentaste, ¿no, Fernando? Y tenemos que tener cuidado que esa aplicación de todos esos lodos, obviamente con todo el agua de riego, nitrógeno y fósforo, lo estamos echando en casi todas las zonas donde tenemos acuíferos. Por lo tanto, la educación al agricultor es muy importante, porque estamos metiendo agua con nitrógeno y fósforo, estamos metiendo fangos que también tienen el nitrógeno y el fósforo adheridos, pues estamos metiendo un montón de nutrientes, que no te digo que no sean suficientes y que ahora mismo cuando echan el amonio 15-15-15 típico de agricultura esté cubriendo perfectamente, pero es una cosa que tener en cuenta. Pero sí nos está diciendo la norma explícitamente la recuperación de fósforo. Las tecnologías de recuperación de fósforo son bastante interesantes. Fósforo es un material muy escaso y tiene un alto valor. Y ya para terminar, me he ido a los 40 minutos, hay que decir que realmente la revisión de la directiva es algo positivo, porque no podemos seguir teniendo un objetivo de depurar solo las aguas, tenemos que llegar a nuevos objetivos, tenemos un problema de cambio climático, tenemos una población cada vez más exigente con los indicativos de medio ambiente y por lo tanto es una buena medida. Difícilmente alcanzable algunos puntos, pues tendremos trabajado, tenemos hasta el 2045 para trabajar en ellos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que promover estrategias de financiación sólida, porque si no tenemos financiación no llegaremos a ningún sitio. Aprender de las multas recibidas, porque posiblemente todas esas multas hubiesen pagado mucho de lo que teníamos que hacer, ¿no? Y enfocar estos trabajos en la gestión del riesgo. Tenemos que poner las cosas donde hay un riesgo, ¿no? Y con esto agradecerles estos 40 minutos